Buscamos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo y es domingo 5 de abril de este 2026 y bueno, 8 en punto de la noche en compañía de Milena. ¿Cómo te va, Milena? Bien, gracias, pastor. Ya pasando la Semana Mayor, ¿no? Así es, sí. Se nos fue la Semana Santa. Un abrazo, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Así es, y bueno, para que nos rinda el tiempo vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Ahorita le vamos a los contactos pero para que nos rinda esta horita que el Señor nos regala a través de estos micrófonos. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por una oportunidad más a través de Radio Urbano, de estos micrófonos, de llegar a tantas personas que nos acompañan dentro y fuera del país, Señor, con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir ese consejo tuyo, Señor, siempre con el anhelo en nuestro corazón de que así como vamos a ser buenos oidores de tu palabra, seamos mejores hacedores de ella. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Como decía el pastor, se puede comunicar con nosotros a través del 60651059. Manda su mensaje de texto, no podemos oír audio, solamente escriba de dónde nos estás llamando, saludar, tu nombre, y más tardecito yo los saludo a ustedes. Un abrazo. Así es, y si usted está fuera del país, nada más le pone signo más 506-6065-1059, ahí se puede comunicar, ponernos un mensaje, reportar sintonía, ¿no? Así es. Antes de arrancar, mire, como siempre, un saludo a todos nuestros amigos, hermanos en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, allá en Puesto 10, Adulto Mayor, en la cárcel de San Sebastián, Cocorí en Cartago, La Leticia, Guapiles, San Carlos, todos los centros penitenciarios, la cárcel de mujeres. Un abrazo para ustedes. Animarles, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar en el Señor. Así es, un abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, estamos hablando ahorita, mire, que ya se nos fue la Semana Santa, hoy, bueno, domingo de resurrección, vamos a estar hablando un poquito de eso. Hace 8 días que estábamos arrancando la semana, hablamos algo del sermón de las 7 palabras, ¿te acuerdas? Y ahí quedamos con un tema sobre la mesa, ¿no? Pero antes de entrarle al tema, pues bueno, ya mañana, Mile, lo comentamos hoy en la iglesia, ya mañana la gran mayoría de las personas, pues dirían que vuelven a su vida normal, ¿no? ¿Y cuál es su vida normal? Pues al trabajo, ya al estudio. Todo ese traje de religiosidad se guarda, ya la gente deja de hablar de Jesús, ya la gente deja de reflexionar, de meditar en torno al sacrificio en la cruz, y ya vuelve otra vez la crucifixión, la pasión y muerte de Cristo vuelven al baúl de los recuerdos. ¿Hasta cuándo, Mile? Hasta dentro de un año, ¿no? Y bueno, no sé usted qué haya hecho esta semana, cómo haya aprovechado su tiempo. Esperamos que lo haya aprovechado bien, que haya descansado, que haya compartido en familia, que haya reflexionado. Algunos vemos películas, mire, y yo les contaba hoy que sí, uno viendo las películas, pues es una manera de ponerle cara a lo que uno lee en la palabra, ¿no? De pronto poner la imagen, la gráfica, verlo gráficamente. Y uno viendo esas películas que dan documentales, que son muy interesantes, que era lo que yo me refiero, de que no tendrían por qué ser solo en una semana al año que proyecten ese tipo de documentales, historias bíblicas, la historia de los personajes bíblicos, sino que eso debería ser algo constante, ¿no? Pero por lo menos nos da la oportunidad de ver a través de esos documentales y películas. Y recordar, ¿no? Y recordar todas esas señales asombrosas y poderosas que el Señor ha hecho a través de la historia, ¿no? Desde la época de la creación hasta hoy en día, con las iglesias y todo, donde vemos ahí que liberó pueblos oprimidos, dio victorias, cómo daba sustento a sus pueblos. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento, Mile, hay algo que es muy, o sea, que se replica en el Antiguo Testamento? La gente que estaba bajo el yugo egipcio, ellos clamaban y pedían por un salvador y el Señor se los dio. Claro. A Moisés, ¿te acuerdas, no? Sí. En el Nuevo Testamento pasó algo igual, también bajo el yugo romano clamaban por un salvador y el Señor les mandó, pero no cualquiera, ¿no? Su Mesías. Les mandó al mejor de todos. ¿Y sabes qué fue lo peor, Mile? Que lo mataron. Que muchos no lo recibieron y bueno, que lo mataron, sí, es cierto, pero bueno, era necesario que pasara para que se diera cumplimiento a lo que estaba escrito, ¿no? Y entonces uno veía tantas señales y prodigios, y lo ve uno a través de la palabra, lo ve en películas, lo ve a través de documentales, y uno se pregunta, Mile, ¿logró realmente todo eso que el pueblo obedeciera a Dios? No, es cierto que no. Porque la humanidad siempre ha sido igual, desde Génesis hasta hoy en día.
ha sido igual, entre más bendición reciben, más desobediencia hay, ¿no? Y entonces en esa línea las señales y los prodigios no han sido algo que le haya funcionado, digamos, que haya a Dios, marcado. como para que la gente camine en obediencia y sean agradecidos. ¿Será que ¿no? el ser humano somos de corta memoria, pastor? Sí, puede ser, olvidamos ¿no? tan rápido, no es, somos agradecidos. Y digamos que los efectos de lo que uno recibe como que tiene su tiempo de caducidad, ¿no? Ajá, y cuando pasa sí. ya la gente se olvida, Claro, se olvida. no solo del milagro o de la bendición, sino de que te lo dio, ¿no? Uh-huh. Imagínate que esa misma gente que vio cómo Dios abrió el Mar Rojo, viendo eso tan tremendo y las señales con las cuales los sacó de Egipto, esa misma gente tiempo después dudaban de que Dios los fuera a llevar realmente a la tierra prometida. Sí. Ellos durante todo el trayecto se la pasaron fue dudando y dudando, ¿no? Murmurando y todo. Quejándose. Y en el Nuevo Testamento fue lo mismo. Imagínate que la misma gente que vio a Jesús hacer tantos milagros y todo eso, que lo aclamaron cuando él llegó a Jerusalén, que le ponían palmas y todo eso, días después pedían su muerte, ¿no? Entonces, pero esa ha sido la tónica, mire, la constante del ser humano, sí, en lo que tiene que ver con Dios y con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hacia nuestro Señor Jesucristo o se le quiere o se le rechaza, ¿no? O se le recibe o se le rechaza. Eso siempre ha sido así. Él cuando llegaba a algunos pueblos había gente que lo aclamaba y habían otros que pedían que se fuera por todo el alboroto que armaba, ¿no? Pero bueno, a la larga el ministerio de nuestro Señor estuvo acompañado por muchos señales, muchos milagros, y el propósito de los milagros, recordemos que no era propiamente para la gente que creía, los milagros eran para los incrédulos, precisamente para que ellos lograran creer, y el propósito era siempre, por un lado, glorificar el nombre del Padre, y por otro lado, conducir, o por lo menos que la gente que no creyera procediera al arrepentimiento, ¿no? Ese era el objetivo de los milagros. Siempre el Señor lo tenía presente. Allá en Juan 10:37 dice que Jesús estaba respondiendo a los judíos que querían apedrearlo por blasfemia, y Él les dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Él decía: está bien, si ustedes no me quieren creer, a mí no me crean, pero entonces crean a lo que estoy haciendo, a las obras que estoy haciendo, ¿no? Entonces, básicamente ese era el objetivo de los milagros, que la gente pudiera entender que Jesús realmente era el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, también, ¿qué es un milagro? Es bueno definirle a la gente qué es un milagro, ¿no? Un milagro es una obra sobrenatural que viene de Dios para el bien del hombre. Eso es un milagro. En línea a eso, no todas las cosas sobrenaturales, mire, vienen de Dios. Recuerda que lo sobrenatural tiene dos fuentes, una que es de Dios y otra que no es de Dios. Y la que no es de Dios, pues ya sabemos cuál es, el reino de las tinieblas y todo eso. Entonces, no todo lo sobrenatural es un milagro, eso hay que tenerlo bien presente. Y también los milagros, pastor, que como dices, son señales tal vez para que vean los incrédulos. También el Señor tiene esa misericordia, pastor, con cada uno de nosotros, que puede darse un milagro a través de la misericordia, la gracia que tiene Él por los hijos de Él, ¿sí me entienden? Los hijos de Dios. Así es, nos hace un milagro por su misericordia. Y es que a uno hay gente que le puede preguntar a uno: pastor, ¿y ya Dios no hace milagros hoy en día? Claro, exacto. Lo que pasa es que no, como nosotros tenemos la palabra ahora, miren, nosotros no necesitamos los milagros que se hacían antes, porque los milagros era más que todo como para respaldar un mensaje, porque el mensaje era oral, ¿no? Entonces el Señor mandaba a sus discípulos y decía: vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Y entonces decían: pero es que la gente no nos va a creer. Y dije: bueno, entonces les voy a dar potestad para que echen fuera demonios y todo eso, como para respaldar el mensaje. Pero nosotros ahora tenemos la palabra, ¿no? Que es la palabra profética más segura. Entonces sí, siguen habiendo milagros, obviamente, pero ya en aquel tiempo se le daba vista a un ciego en lo físico, ¿no? En lo físico. Ahorita cada vez que una persona se quita ese velo. Conoce la palabra, pues se le está dando vista a ese ciego. Y bueno, hablemos un poquito de los milagros para hablarles del milagro más grande que hay, ¿no? Sí. Jesús realizó muchos milagros. Sí. Por lo menos de los más conocidos se le conocen casi alrededor de 39, 40 milagros, de los cuales 24 fueron sobre curaciones, ¿no? 7 de espíritus inmundos, 5 de paralíticos, 4 de ciegos, 2 de leprosos, muchos de curaciones. Algunas otras curaciones, por ejemplo, le sanó a la suegra a Pedro, la mujer con el flujo de sangre, por allá hubo un sordomudo en la Decápolis, el hidrotrópico, la oreja de Malco. Bueno, hay varios milagros de curaciones, hay otros que tienen que ver sobre la naturaleza, cuando calmó la tormenta, cuando multiplicó los panes, cuando caminó sobre el agua. Y hay 4 milagros sobre resurrección, que fue la hija de Jairo,
el hijo de la viuda allá en la ciudad de Naín, ¿te acuerdas? Lázaro, que es uno de los más famosos, y su propia resurrección, ¿no? Entonces, Amén. en esa línea, mire, Amén. si los milagros son impactantes, pero definitivamente dentro de lo más impactantes de los milagros, pues están las resurrecciones, ¿no? O sea, resucitar a un muerto es quizás el milagro más impactante. Por eso era que después... Ellos al principio querían matar a Jesús y ya después dijo, no hombre, también hay que matar a Lázaro, porque es que la gente, está dando testimonio, la gente viene a ver a Jesús y también vienen a ver a Lázaro porque era un testimonio vivo del poder de Dios, ¿no? Entonces, eso era muy impactante, el resucitar a un muerto. Hoy en día, se dirá, pastor, ¿y hoy existe eso? Bueno, es que cada vez que una persona nace de nuevo, mire, así es, que pasa de muerte a vida, básicamente hay una resurrección. Entonces, la gente a veces va a las iglesias y dice, es que yo no veo milagro. Y dice, bueno, es más, uno debería mirarse uno a los otros y decir, eso es un milagro, que estemos ahí reunidos, porque corresponde a la definición de milagro, ¿no? O sea... Es algo sobrenatural que uno esté congregado en una iglesia, porque lo natural no es ir a la iglesia. Mire, lo natural es quedarse en la casa, ir a jugar fútbol, ir a la piscina, ir a pasear. La playa. Eso es lo natural. Pero que uno saque un tiempo para ir a congregarse, eso es sobrenatural. Sacarle tiempo. Ahora, ¿eso viene de Dios? Claro que sí. ¿Es para bien nuestro? Para bien entonces es un milagro. El solo hecho de estar ahí. Nos ha transformado, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento, cuando una persona pasa de muerte a vida, que es resucitar a un muerto, ese es el milagro más grande que hay, ¿no? Entonces, ¿y por qué les estoy hablando de esto de resucitar a un muerto? Porque, bueno, hoy se está cerrando la Semana Santa, Domingo de Resurrección, que, digamos, yo creo que la mayoría de los cristianos reconocemos la resurrección de Jesús, obviamente, ¿no? Porque nuestro caminar cristiano, nuestro fundamento de la fe está basado sobre la resurrección del Señor. Pero la pregunta no es si creemos o no que Jesús resucitó, la pregunta del millón es si realmente uno comprende plenamente el poder y el impacto de la resurrección del Señor. ¿Qué significa realmente que el Señor haya resucitado para nosotros los cristianos, no? Sí. Es de eso es que vamos a estar hablando un poco ahorita, porque uno puede hablar de Cristo resucitado y todo eso, pero no faltará el incrédulo que le diga, ¿y usted cómo me muestra a mí que Jesús resucitó? Entonces, que no lo agarren a uno, como dicen aquí en Costa Rica, detrás del palo, o como dicen en Colombia, sano. Así dicen, me dejó sano, ¿no? Me dejó detrás del palo o me dejó sin saber qué responder. Entonces, hoy estamos conmemorando, digámoslo, pero recordemos, ¿no? Sabemos y entendemos que la resurrección del Señor no es que la vamos a recordar una vez al año, ¿no? Pero ya que estamos, mire, en estas fiestas fechas, y todo esto, en estos días de recogimiento y todo, pues hablar un poquito de lo que es el Domingo de Resurrección, que es un hecho histórico y la más grande verdad que nosotros los cristianos celebramos, digamos así. Es un pilar de la fe. La Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es importante, todo eso es importante, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo es importante, claro que sí. La pasión con la que él pasó es importante, la muerte en la cruz fue importante, pero sin lugar a duda, ese sacrificio el que él evento hizo más importante, Mili, es la resurrección, ¿no? Primera de Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, ni para qué estaría yo aquí hablándoles a ustedes, ni para qué estarían ustedes escuchándonos a nosotros. Y no tanto que haya resucitado, pastor, sino que tenemos fe de que resucitó. Tenemos fe que resucitó. Claro, lo creemos plenamente, lo creemos plenamente. Y ahorita para allá vamos, porque de lo que queremos hablar es, bueno, y sí, creemos, tenemos fe, Mile, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos ese es el tema. Gente, sí. Pero antes de llegar allá, es importante hablar que las autoridades religiosas de la época, Mile, y uno lo ve en las películas, ¿no? Y todo eso, para eso sirve. Sabían que, digamos que con la muerte de Jesús, yo me acuerdo cuando yo estaba viendo la película de Jesús de Nazaret, y cuando se dio todo el asunto de la resurrección y que no aparecía el cuerpo, la gente del Sanedrín decía, por lo menos en la película, yo no, bíblicamente puede que no esté, pero ellos decían, no, pues ahora es donde realmente empieza todo, ¿no? Y efectivamente, ahí fue donde empezó todo. Con la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Y ellos sabían, mire lo peligroso que era el tema de que Jesús ya con la muerte de Jesús. Muchos motines ahí entre todo ese grupo. Ellos decían que, porque ellos por lo menos argumentaban que había que asegurarse de que la tumba estuviera bien protegida, porque ellos no creían en la resurrección, obviamente.
y decían que Jesús podría ser más peligroso porque les preguntaban a ellos, pero ustedes ya está muerto, ¿qué más quieren? Sí. Dicen, no, es que Jesús puede ser más peligroso muerto que vivo. Decían ellos, ¿no? Entonces, las autoridades de la época tomaron medidas extremas para prevenir lo que nuestro Señor tanto anunció, miren, porque la resurrección de Él no fue algo que era algo anunciado, ¿no? Algo que Él sabía. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, va a ser entregado, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Así es. Entonces hicieron una cantidad de intentos por desvirtuar ese hecho trascendental. Imagínate que pusieron una piedra impresionantemente grande y pesada ahí para tapar la tumba. Sí, en la cueva. Pusieron una cantidad de guardias que no solamente eran guardias romanas, sino guardias también ahí del Sanedrín y todo eso, porque ellos argumentaban de que era probable que los apóstoles se robaran el cuerpo precisamente para hacer creer a la gente que Jesús había resucitado, ¿no? O que tal vez las autoridades romanas o alguien en general se robara el cuerpo, ¿no? Ya cuando después el cuerpo no apareció, mire, pues comenzaron a salir otros cuentos, ¿no? Que Jesús no había muerto en realidad, que se había desmayado, bueno, una cantidad de cosas para tratar de desvirtuar el hecho contundente que fue que Jesús murió en la cruz y que efectivamente al tercer día resucitó. O sea, hicieron hasta lo imposible para tratar de desacreditar ese hecho tan importante para nuestra fe cristiana. Botar su última gota de sangre, pastor. Así es, así es. Entonces, la doctrina de la resurrección física de Jesús, pues básicamente nuestra fe cristiana se basa y se fundamenta sobre ese eje central de un Cristo resucitado, ¿no? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues serás salvo, ¿no? Entonces, para nosotros obtener la salvación, que al final es el fin de nuestra fe, o sea, nosotros creemos, ¿por qué? Mire, porque queremos obtener la salvación, pues es indispensable que nosotros creamos que realmente a Cristo Dios lo levantó de los muertos, ¿no? Entonces, porque imagínate, Mile, que si Jesús estuviera en la tumba, pues no tiene sentido, ¿no? Sí. O sea, estaríamos orándole ¿a quién? Cuando uno hace un culto en la iglesia, pues ¿para qué es? O sea, si para una persona que yace muerta ahí, ¿para qué? ¿No? Cantar alabanzas, ¿para qué? Si los muertos no oyen. La misma palabra dice que los muertos ya fenecen y ya no hay memoria en ellos y todo. ¿Y de qué serviría elevar oraciones a un Cristo que estuviera muerto, ¿no? Entonces, nada que ver. O sea, precisamente por eso es que uno de los símbolos de la resurrección es esa tumba vacía, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, dice la palabra en Juan 19:30, que hace 8 días la tocamos como una de las últimas palabras que el Señor dio en la cruz. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, ¿no? Entonces, cuando él dijo consumado es, que hace 8 días lo mencionamos un poquito, ¿te acuerdas de la famosa palabra consumado es, que quiere, que es una palabra griega que es teletestai, ¿te acuerdas? Ajá. Que la mencionamos rápidamente, ¿no? Sí. Entonces él estaba dando a entender, cuando dijo consumado es, dejó bien claro que aquello para lo que él vino, porque a lo suyo vino, que tenía varias cosas por las cuales él vino a mostrarnos al Padre, vino a llamar al arrepentimiento, a enseñar el camino a casa, vino a tantas cosas, a rescatarnos de esta generación perversa, a darnos vida eterna, a dar su vida por nosotros, tantas cosas que componían, digamos, su obra redentora. Cuando él está en la cruz y dice consumado es, que dice que ya todo estaba completado, ya no quedaba nada pendiente. Entonces usó una palabra griega que es teletestai, que hace 8 días dimos algunos significados, pero los vamos a repetir rápidamente. Ajá. Tiene varios significados bíblicos, ¿no? Teletestai era bíblico, sí. Que fue lo que el Señor gritó en la cruz. Era usado cuando en la batalla el general del ejército ganaba una batalla, entonces él se subía a un monte muy alto y decía teletestai, es decir, la batalla ha sido ganada, lo decía, y sabemos que Jesús también ganó la batalla en la cruz. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Teletestai, el Señor triunfó en la cruz. Teletestai también era una palabra usada en el comercio, ¿no? Cuando triunfó en la cruz es, pudo con la muerte, ¿cómo se dice? Sí, venció la muerte, venció el pecado, venció toda la maldad que de este mundo la cargó sobre sí, ¿no? Te decía que también es usada en el comercio cuando se pagaba una deuda, ¿no? Entonces yo iba a un comercio y le decía, ahí le pago lo que le debo, teletestai. Es decir, ya todo está pagado, ¿no? Está cancelada la deuda.
Entonces Así el Señor es. también ahí con su sacrificio Qué lindo. pagó la deuda que teníamos con el Padre. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos puso a cuentas con el Señor. También se usaba teletestai, mire, cuando un siervo completaba una tarea. ¿Sí? Teletestai. Entonces el Señor vino y hizo lo suyo. Ya Lo todo suyo. todo está completo, consumado es Ajá. teletestai, ¿no? Imagínate que también los artistas, mire, al terminar su obra, cuando inspeccionaban lo que habían hecho y estaban complacidos, ellos mencionaban la palabra teletestai, que Ajá. probablemente fue lo que el Señor hizo cuando en el séptimo día contempló la creación y dijo, wow, todo esto está muy bueno, teletestai, ¿no? Todo está hecho, o sea, no hay ninguna queja, ¿no? También era utilizada en el templo, mire, cuando se presentaban los corderos para ser sacrificados. Así y es. los sacerdotes los revisaban y veían que realmente eran perfectos, que no tenían ningún defecto, que no tenían mancha. Entonces ellos, como una señal de aprobación, decían teletestai, ¿no? Que todo eso aplica a lo que el Señor hizo en la cruz, ese sacrificio. Por eso es que nosotros decimos que es un sacrificio perfecto, mire. Único, perfecto, que nos redime y nos limpia de Así todo es. pecado. O sea, nosotros no necesitamos nada adicional. Entonces, Nada. hay muchas iglesias que quieren siguen vender, todavía. Ajá, hurgando. que quieren vender el asunto de que Ajá. no, que el sacrificio del Señor no fue suficiente, que hay que hacer una limpieza, que hay que hacer, Liberación. que hay que quebrarle maldiciones generacionales, que hay una cantidad de cosas. No, dice, el Señor dijo teletestai, ya todo está listo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y todo es Todo. ¿no? Todo es todo. Entonces, ¿y qué fue lo que él completó en la obra cuando dijo, en la cruz, cuando dijo consumado es? Pues, lo que estamos hablando, todas las cosas que están escritas en la palabra, nos vino a dar salvación, a dar vida eterna, a rescatarnos de esta generación perversa en la que estamos, entender que ya no hay necesidad de más sacrificios, ya el Señor lo hizo una vez. Así es. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Seguir. Dile, hacer nuestros ese sacrificio, Así o sea, es. creer en que realmente por medio de la sangre de Cristo nosotros podemos tener entrada al reino de Dios, acceder a la vida eterna, ¿no? Vida eterna. Y el Señor triunfó sobre la cruz, Esa triunfó es nuestra sobre el esperanza, ¿no, enemigo. pastor? Nuestra Correcto. esperanza. Claro, es que que nos para ha eso es que estamos transformado. aquí. Ajá. Y para eso creemos en Dios, o sea, Amén. y por eso es una cuestión de fe, ¿no? O De sea, aquí fe. no es cuestión de señales y prodigios Sí. digamos, las señales no es que sean malas, miren, porque aquí les dice, pastor, y entonces es malo que uno pida señales. No, porque en la época del Señor, al Señor le pedían señales y señales, y él decía, pues no le voy a dar ninguna señal. Pero no es porque sea malo, sino que el problema es la intención con la que uno pide la señal, Mili. Sí. ¿Con Porque- qué interés? Porque ¿Con tú te qué acuerdas que interés? Gedeón pidió señales y Señor pacientemente se las dio, Se ¿no? las dio. Entonces, pero cuando se piden señales ya como para fastidiar, como de todas formas, retar a Dios. de todas formas, eso es como cuando el rico y Lázaro, ¿te acuerdas, Mile? Que el rico le decía al padre Abraham, ¿por qué no mandas a alguien que es que tengo unos hermanos allá Sí. para que les digan que el infierno que es esto real? duro, que esto es duro. Que esto es duro, que Ajá. crean que sí. Entonces les dijo, no, hombre, y allá están los profetas y Sí. todo. Y además esa gente, el que no quiere creer, no cree. Por más Así que vea es. que un muerto resucite, Así no es, cree, ¿no? Sí, sí. Entonces Incrédulos. es cuestión de creer, ¿no? Entonces es. el Señor triunfó en la cruz sobre el enemigo, triunfó sobre el pecado. Y bueno, y ahí es donde uno puede decir aquello que hay mucha gente que dice que sí, que la salvación fue gratis. Pues a nosotros no sí. nos costó nada, pero Sí, no que fue un gratis. regalo, que es una dádiva. Pero a nosotros no nos costó nada, pero eso no quiere decir que haya sido gratis. El Señor pagó un precio, y un precio altísimo, ¿no? Le costó su propia vida. Y ahí, a través de ese sacrificio, es que podemos decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, ya después de esta antesala, Este protocolo. sí, este protocolo, y como Milena lo decía ahorita, pues sí, creemos realmente y Sí. estamos plenamente seguros de que creemos en un Cristo vivo que venció la muerte, que venció el pecado, teletestai y consumado es. Está consumado. Pero así como es importante que nosotros digamos que sí creemos, pues más importante aún es que nosotros podamos demostrar que Jesús resucitó. Exacto. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Y que hace más de 2000 años, Sí. mire, resucitó entre los muertos y que sigue vivo entre nosotros. Ahora, ahí vienen las preguntas del millón. ¿Usted lo cree? Sí, sí lo creo. ¿Usted lo vive? Sí, usted lo demuestra con su vida, que es lo más importante. Es lo más porque- difícil demostrarse. Porque uno ahorita como vamos a ver que hay cristiano. algunas evidencias, mire, Sí.
tanto físicas como espirituales, pero ¿cuál podría ser la mejor evidencia como para que uno pueda demostrar que realmente el Señor resucitó? Entonces, la resurrección del Señor fue un hecho real, avalado por datos históricos y científicos. Hay evidencias físicas, hay evidencias espirituales. El fundamento de la iglesia cristiana está cimentado sobre la doctrina de la resurrección de nuestro Señor. De hecho, Pablo cuando daba su testimonio y presentaba el Evangelio de Cristo, él decía: les traigo a presentar a un Cristo resucitado, un Cristo que fue crucificado, pero un Cristo que fue levantado de entre los muertos. Porque recuerde eso, ¿no? O sea, ténganlo presente. Si Cristo no hubiera resucitado, pues nuestra fe sería vana, ¿no? Vana. Entonces, no valdría la pena. Exactamente, ¿no? Y es importante que uno sepa cómo entender y cómo saber si realmente resucitó. Bueno, hay mucha diferencia entre las resurrecciones que uno puede leer en la Biblia, Mili, como la de Lázaro, por ejemplo, porque Lázaro resucitó, pero después volvió a morir. Claro. Entonces, pero el Señor resucitó eternamente, o sea, no volvió a morir nunca más, ¿no? Entonces, ¿y quiénes pueden comprobar eso? Diría usted, pastor. Bueno, Pablo lo dice: nosotros, los testigos presenciales de la resurrección. Entonces, hubo personas que fueron testigos. Acuerden que hay muchas formas de comprobar un evento, Mili. Sí. Una forma es por medio de un accidente, por ejemplo, un accidente, ¿cómo lo compruebas? Ajá. Una forma es por medio de la repetición. Pues obviamente un accidente uno no va a volver a poner a dos carros que se estrellen otra vez. Ajá. Aunque a veces hacen pruebas. Hacen como una recreación del evento como para tratar de comprobarlo. Pero digamos que una forma de comprobar algo es cuando uno, por medio de la repetición, uno comprueba que realmente sucede, ¿no? Eso puede ser una forma. Pero otra forma es por medio de los testimonios. Exacto, la gente que lo presenció, no es que les contaron. Eso. No, a mí me contaron eso. No, ¿usted lo vio? Lo vio, ¿Usted venga, es testigo? Y declare. Es un testigo venga, ocular, declare. Que no de oídas, como ahí, ¿no? Que realmente seamos testigos de que pasó. Entonces, en 1 Corintios 15:3 dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, decía Pablo, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, decía Pablo, ¿no? Entonces, a ellos no les contaron, miren, ellos fueron testigos de la resurrección del Señor. Y qué duro es cuando Él resucitó y andaba caminando con los dos, que no lo reconocieron. Así hay mucha gente que no reconoce realmente. Hay gente que no le cree. Imagínate que el Señor le dijo a los discípulos: vea, yo al tercer día voy a resucitar, y entonces los espero en Galilea. Exacto. Y ellos no fueron a Galilea, ellos seguían escondidos. Escondidos con miedo. Tenían sus dudas como tal. Los dos de Maús que iban caminando decían: no, es que que nos dijeron que era el Mesías y que iba a resucitar. Y caminando con él. Y ya pasaron los 3 días y no ha resucitado. Entonces la gente tenía sus dudas como tal. Sí. Pero la prueba física, digámoslo, una prueba física que de hecho uno ve a la gente que hace esos tours por allá, a Tierra Santa, y miras que a mí sí me gustaría ir a hacer un recorrido, sobre todo porque hay gente que va por pasear, ¿no? Sí. Pero uno iría por pasear, pero también tiene historia. Hay emociones ahí, ¿no? De que uno pueda ir a la tumba vacía y todo. Tiene que comenzar a ahorrar, pastor, a ahorrar. Entonces, eso de la tumba vacía es quizás el símbolo más clásico, más físicamente de la resurrección. Ver, porque, mire, los musulmanes, mire, ellos creen en Mahoma y todo eso, pero ellos tienen un lugar donde reposan los restos de Mahoma. Sí. Los budistas también, ellos tienen la tumba donde estaba Buda, ¿no? Buda. Los chinos también dicen: aquí yacen los huesos de Confucio. ¿Me entienden? Entonces ahí están los restos. Sí. Pero solamente nosotros los cristianos podemos darnos el privilegio, y el caché, llamémoslo así, por decir algo, pues, de mostrar al mundo la tumba de nuestro Señor Jesucristo y decir: está vacía. No está aquí. No está aquí. Ha resucitado, ¿no? Amén. Entonces, esas son algunas pruebas, pues también existe el sudario de Turín, que lo tienen por allá, pero pues esas son cosas, mire, que a la gente incrédula difícilmente uno va a decirle: no, pues es que eso pues es fácil manipular. Sí, falsificar. Entonces, ¿cuál sería como quien dice
la principal prueba, ¿no? de que el Señor resucitó. Yo creo que la forma más contundente en que uno pueda demostrarle a alguien que realmente Cristo resucitó y que creemos en un Dios vivo es por medio de nuestra propia vida. Sí, ¿no? nos dio una vida nueva. Que haya una habido vida en nueva. cada uno de nosotros un Así verdadero es. proceso de conversión, ¿no? De que transformación. ese mismo cambio, Mile, que Sí. experimentaron los apóstoles. Ajá. Porque imagínate cómo se explica, Mile, cómo se explica que un grupo de pescadores, Gente indulta, bueno, no todos eran sí. pescadores, pero era un grupo de gente timorata, eran Sí. miedosos, de repente movidos por algo sobrenatural, porque el Señor La se los había curiosidad prometido. también. Él les dijo, el día de Pentecostés ustedes van a recibir poder para que me sean testigos. Entonces, de un momento a otro, Mile, se convierten en un grupo que se lanza contra todo el mundo a Sí. predicar la buena noticia de Jesús, a presentar El a un Cristo evangelio, resucitado. así es. Al punto de arriesgar sus vidas, Sí, ¿no? Porque ellos dieron sus vidas. encarcelados, apedreados. Entonces algo les tuvo que haber pasado, algo Claro. fuerte, ¿no? Y no solamente el cambio en los discípulos, ¿no? y lo que También, hacían con las sombras, lo que hacían. sanaban. Exacto, lo que ellos Sí. podían hacer. Imagínate Pedro, Mile, que negó al Señor y todo lo que ya sabemos. Pero Sí. después decir que Pedro sanaba con la Con sombra, la sombra que dio un discurso donde se convirtieron miles de personas. Así Entonces, es. hubo cambio en los discípulos, ¿no? Y no solamente en ellos, sino tal vez el cambio más radical que usted pueda encontrar en la palabra que hubo en alguna persona, un Así proceso es. de conversión más extremo en la persona de lo que antes se conocía como Saulo de Tarso y después como el apóstol Pablo, ¿no? Una muestra de un genuino arrepentimiento como tal. Entonces, ese mismo cambio, mire, que hubo en los discípulos, ese mismo cambio que hubo en Pablo, obviamente guardando las proporciones, pues es el mismo cambio que cada uno de nosotros, o por lo menos los que decimos que creemos en un Cristo resucitado, que creemos que realmente vive en nosotros un Cristo vivo, que podamos mostrarle a los demás, que Así sea es. visible, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esa prueba, mire, que Así no es es. otra más que nuestro propio testimonio, Así nuestro es. propio proceso de conversión, ¿no? O sea, Y también, pastor, que con ese cambio nos dio un propósito. La mayoría de nosotros vivíamos ahí, sobrevivir, pero no teníamos un propósito definido de vida. sí, lo que habla la Ajá, palabra de que vivíamos muertos en nuestros delitos. Ajá, ¿Y entonces cómo darnos- vive un muerto, Mili? ¿No? Un muerto no siente, un muerto no haciendo tiene sueño. daño. Vivíamos esclavos del pecado. ¿Y cómo vive un esclavo? Un esclavo no tiene No sueños, piensa, no piensa, no está piensa, alegre. no sueña. No sueña. Ujú. Entonces, y eso de la conversión, Mili, es un proceso, ¿no? O sea, es que a Sí, veces la es gente que... poco a poco. Hay veces hay gente que va un domingo a una iglesia y digamos, dándole el beneficio de la duda, le entregan su vida a Cristo. ¿Qué quiere? Y al otro día cuenta y dice, mira que ayer me convertí. No, la conversión no es algo instantáneo, ¿no? El nuevo nacimiento sí. El nuevo nacimiento es algo instantáneo. Un milagro. Es algo así, pero de segundos que usted toma la decisión y pasa de muerte a vida. Pero la conversión es un proceso Sí. que se va viendo poco a poco y en la medida en que uno se va convirtiendo, miren, Sí. algo que antes no era. Sí, transformándose. ¿Cierto? Ujú. La conversión es un cambio radical, es la modificación de tu manera de pensar. Destruir y Cambia, hay edificar. un cambio de camino, Ajá. de hábitos, de costumbres. Entonces uno comienza de a amar, conceptos. uno comienza de a amar lo que antes conceptos. aborrecía. ¿no? Amén. Y comienza a aborrecer lo que antes amaba. ¿Y en qué momento se da cuenta uno? Mire, uno no se da cuenta. No. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, ahora dice pastor, y en ese proceso de conversión uno tiene que alejarse de lo que antes eran amigos de uno. No, usted camine en obediencia y Solito se va. cambie, haga eso que dijimos ahorita. Cambie su manera de pensar, cambie Así sus es. hábitos, sus costumbres. Y los mismos que no van a pensar como usted se van a Sí. ir apartando poco a poco. Poco a ¿Quiénes van a quedar a su lado? Sí, realmente. Los que compartan te aprecian. los que unidos en un mismo espíritu estemos caminando en la misma dirección. Así es. Y si no queda nadie, ¿qué pasa, Mile? No. Pues caminamos en privacidad con el Amén. Señor, o sea, no Amén. hay ningún problema, ¿no? Entonces, la conversión a nuestro Señor Jesucristo es, como les decía ahorita, la mejor manera de demostrar que realmente Él resucitó y que vive en nosotros, porque nosotros mismos, uno podría decir, es que si Cristo no hubiera resucitado, yo no sería el que soy ahora, como decía el mismo Pablo, ¿no? Sí. Yo seguiría muerto en mis delitos y seguiría llevando una vida triste y De doble moral. una De vida doble moral. desastrosa de la que llevábamos antes de haberle entregado nuestra vida al Sí. Señor, una vida en la que lastimábamos y nos lastimaban, en la que engañábamos y nos engañaban, una vida en la que no nos importaba
lo que nos lleváramos por delante por lograr lo que queríamos. Así Entonces, es. pero llega un momento en que uno tiene su encuentro personal con el Señor y algo tiene que pasar, ¿no? Amén. Entonces, esa es la mejor manera de demostrar, ¿no? Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, mire, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, dice la palabra, ¿no? Entonces, esto de la conversión, mire, no es algo que uno planee muchas veces. No es que uno diga, no sé, si el miércoles o el jueves, no, mejor el viernes me voy a convertir. No. Eso es algo que ocurre cuando uno está haciendo las cosas normales. Sí, normales, Puede trabajando. ocurrir en un bus. Usted en un bus puede subirse a alguien a predicar, o puede escuchar algo en un bus, en la oficina, alguien te da un tratado en la calle, te da un mensaje. Entonces, generalmente ocurre en una emisora, haciendo aquí las como cosas, están sí. ahora ¿Cuánta escuchando? gente no le habrá entregado su vida escuchando este programa Sinceridad? Así es, Mucha gente, ¿no? así es. Y al final siempre hacemos una oración, porque cuando uno expone una palabra del Señor, mire, al final siempre hay que dar un espacio para que el que se quiera arrepentir, el que haya sido confrontado, le entregue su vida a Cristo, ¿no? Así Entonces, ocurre haciendo lo normal. En cualquier momento. ¿Sabes cómo se dio la conversión de Pablo? Mire, Sí. Él estaba haciendo lo que generalmente hace, ¿y sabes qué era lo que generalmente hacía? Asolar iglesias. Sí. Entonces él Asustarlas, mantenía asolando iglesias, persiguiendo cristianos. Entonces, en una de esas perseguidoras que él hacía, yendo a Damasco, tuvo su encuentro personal con él. No la planeó. No. Ni mucho menos, uno tampoco la planea. Además que, digamos, ese encuentro, ese proceso de conversión inicia como algo inesperado y algo repentino, ¿no? Y como siempre, como algo inesperado y repentino, pues genera shock. Y pues hay gente confundida, ¿no? O sea, no solamente uno mismo, sino la gente que lo conoce a uno. ¿Cómo? ¿Vos te volviste cristiano? ¿Cómo va a ser? ¿No? A uno, ¿te acuerdas que a uno le decía? Sí. Y después de tantos años, gente que lo conoció a uno le dice, ¿y todavía estás en eso? Y ¿cómo que todavía estoy en eso? Entonces, al final eso tiene que despertar en uno, pues ese temor. Hay mucha gente que no le entrega su vida al Cristo por el temor que tienen de que despojarse de que hay cosas que tengo que dejar, el vicio, la mujer. Sí. Entonces, hay gente que le tiene miedo a ese asunto, ¿no? Sí. Porque siempre nos han vendido, mire, de que venir a los pies de Cristo es perder autonomía. Sí. Y entonces por eso muchos se resisten, ¿no? Y entonces prefieren más bien aferrarse al pecado que los hace esclavo, que venir a ser esclavos de Cristo, y por medio de esa esclavitud en Cristo disfrutar de la mayor libertad que uno podría disfrutar, ¿no? Y también, pastor, cuando dices que cuando uno tiene su encuentro personal con el Señor, es en cualquier momento, eso es cierto. Pero también hay mayoría de personas que han llegado a los pies del Señor por una necesidad, por una enfermedad, porque ya están cansados de esa vida, pastor. Entonces han llegado a buscar de las cosas de Dios. Sí, pero ¿sabes qué es lo triste también, Mile? Que hay mucha gente que movidos por esa necesidad, esa adversidad, buscan a Dios como tabla de salvación, como 911. Sí. Y algunos logran solucionar sus problemas, y cuando lo solucionan vuelven otra vez, como dice que el perro vuelve al vómito. Sí. Y algunos creen también que esto es como cuestión de magia, que le entregan su vida a Cristo y creen que en 1 o 2 meses ya todo se les va a arreglar. No. ¿Cuánta gente que le ha sido infiel a las esposas, miren, no se aferran a Dios pensando que porque van a una iglesia y de pronto hacen la oración de fe, ya la mujer está en la obligación de recibirlos y perdonarlos? Entonces, dicen, no, hombre, pues, llevo ya 1 mes en eso y mi esposa no me ha perdonado, entonces mejor ¿para qué? Mejor me voy para el mundo otra vez. ¿Me entiendes? Entonces, eso tiene que ser algo de corazón, genuino, buscar a Dios de verdad, entender que uno... Es transformación, que transformar Dios, tu vida. Nosotros siempre lo hemos manejado en la iglesia, mire, y le hacemos la pregunta a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere solucionar un problema o quiere cambiar de vida? ¿no? Así es. Es una pregunta evangelizadora. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Arreglar un problema o cambiar de vida? Porque muchos queremos arreglar problemas, pero usted arregla un problema hoy, mañana sale otro. Y así, ¿no? Realmente lo que Dios anhela en la vida de todos es que haya un cambio de vida, ir a la raíz, mire. A la raíz. No se concentre en los frutos ni nada de eso, vaya a la raíz. Si usted quiere cambiar los frutos, tiene que cambiar de raíz. Si no, los frutos van a seguir siendo lo mismo. Entonces, el proceso de conversión ocurre, mire, haciendo lo que normalmente uno hace. Es inesperado, repentino,
impacta no solamente a uno, sino a la gente que lo rodea, la gente que ya nos conocía, la gente comienza a ver que ya no somos iguales y dice, wow, pero ¿cómo has cambiado, no? Pero tiene que ser visible, mire, tiene que haber un impacto, ¿no? Y tiene que producir dentro de nosotros un cambio radical, que uno comience a amar la santidad, a amar las cosas de Dios. Yo me acuerdo cuando yo recién le entregué mi vida al Señor, porque yo vengo de la católica, 35 años, y entonces comencé a ir a los cultos, mire, y para mí los cultos generalmente es un buen tiempo de música y después un tiempo de predicación, ¿no? Como debería ser, ¿no? Las iglesias de hoy en día es 2 horas de música y media hora de predicación, ¿no? Eso no debería ser. La palabra tiene que ser el eje central del servicio, ¿no? Pero digamos que el tiempo de música uno se lo goza, ¿no? Y qué bueno y todo eso. Es para preparar tu mentecita, pero tu corazón. Cuando uno recién está empezando, uno no tiene problema cuando es el tiempo de música. Uno tiene problema cuando es el tiempo de la palabra. ¿Por qué? Porque uno todavía no está apenas cambiando, sí, es difícil como tal. Entonces, yo me acuerdo, al principio el tiempo de música era lo que más me gustaba a mí, ya después la palabra, es pesadito, ¿no? Porque pues uno viene de la iglesia católica donde uno ya sabe exactamente cuánto dura la misa, cuánto se demora el cura. Cuándo te tienes que parar y qué es lo que tienes que decir. Pero hay prédicas que podían, ¿te acuerdas cuando el pastor Tibor predicaba 2 horas, 2 horas y media? Era tremendo. Es tremendo. Pero uno comienza a amar esas cosas y ya el tiempo de la palabra uno ve que es el refrigerio para nuestros huesos, y entonces uno comienza a tener esos cambios internos y comienza uno a hacer cosas que solamente uno las puede hacer por amor, mire. Por amor. Hay 2 sentimientos que lo llevan a hacer cosas a uno que uno ni se imagina. Uno es el amor y otro es el odio. El ¿no? odio. Obviamente en las cosas de Dios pues prima el amor, ¿no? Entonces eso debe ser el proceso de conversión. Entonces vamos a aprovecharnos lo que pasó Pablo para que nosotros veamos realmente eso y nosotros nos pesemos en la balanza si realmente estamos atravesando un verdadero proceso de conversión, que es a la larga, mire, lo que le va a evidenciar a los demás de que realmente creemos en un Cristo vivo, un Cristo resucitado, ¿no? Para los que tengan Biblia y quieran seguirnos, pues eso está en Hechos capítulo 9, ahí está todo el proceso de conversión de Pablo, de Saulo de Tarso. Pero antes de eso es importante saber quién era él, ¿no? Él mismo cuando él tenía la oportunidad de hablar, él presentaba su testimonio y empezaba hablando de lo que él era, ¿no? Pero si quieres, antes de eso, mire, le damos unos mensajes, ¿no? Para seguir ahorita, vamos a leer algunos mensajes de ustedes y venimos con Hechos capítulo 9, todo lo que fue el proceso de conversión de Pablo. Así es. Bueno, está aquí Oscar. Hola Oscar, él nos escribe de Panamá y ahí está escribiendo la palabra que tú decías. Consumado es teletestai. Un abrazo, Oscar, que el Señor te bendiga. Marisol también está ahí presente, Marisol Obando, un abrazo, que el Señor te bendiga. Aquí está Carla Zumbao, y está con Katia. Un abrazo, Katia, que el Señor te bendiga mucho para ti, tu familia, tus hijos. Un abrazo. Aquí también está Elsa dice, buenas noches, pastores, saludos desde California, está Elsa para ustedes y los radioescuchas con mucho cariño, para usted también, Elsita, dice, sí, pastor, desde que empecé a ir a la iglesia he visto que este día se llena mucho más la iglesia, pero después se les olvida no solo que murió por salvarnos, sino que resucitó. Es lo que dice Elcita. Claro que sí, aquí está Cindy, que te mejores. Cindy estaba ahí, pero ella está ahí pendiente. Ahí, que no, le sacaron una muelita, que te mejores. Ella está en San Blas con su familia. Un abrazo. Aquí está también Cristina, es mi hermana de sangre. Un abrazo. Ella está en Colombia, que el Señor te bendiga mucho. Saludes para ti y tu familia. Aquí está también Maribella, ella está también en Estados Unidos, un abrazo, está en sintonía, que el Señor te bendiga mucho, Maribella. Aquí también tenemos a Miriam nos manda un dedito, ella está en Colombia, Miriam es la hermana de Ever, un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga mucho. Aquí está en el 60651059, si usted quiere reportar sintonía, aquí estamos. Está Marielitos, está ahí con Marquitos, dice que está en el Roble de Punta Arenas. Qué lindo, que disfrute ella en sintonía.
Muchas bendiciones para ti y tu familia. Aquí también está Fernando, él nos manda un saludo especial desde Paraíso de Cartago. Dice que siempre está en sintonía y manda un saludo especial a Jazmín en la cárcel de mujeres. Dice que la ama mucho. Ok, muchas bendiciones. Saludos también José Artavia, él está con su familia. Pastores y a toda la iglesia, Efesios 4:23 en todo el hemisferio, Dios los bendiga. A Artavia Aguilar y Piz Guadalupe, agradecida con Dios por un año más de vida de mi hijo Noah. Claro que sí, ahí le estuvimos cantando, muchas bendiciones, que el Señor te bendiga. Davis está aquí reportando sintonía. Davis, que el Señor te bendiga mucho. Él está en Desamparados, un abrazo, muchas bendiciones. Aquí también está Flori. Flori está desde Cartago, bendiciones para ti y tu hijo, que el Señor te bendiga. Aquí está también la familia de Leonardo, Leo, dice buenas noches, Dios los bendiga, Leonardo y familia desde Coronado. Gracias por compartir su conocimiento al enseñarnos y ayudarnos con tanta sabiduría y paciencia, pastor. Él nombra a Juan 20:29. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Imagínese lo que él hablaba de Tomás. Aquí también está Paulita. Paulita está reportando desde Capellades. Muchas bendiciones. Espero que hayan descansado mucho. Que el Señor los bendiga. También está Oscar. Oscar, hola, ¿cómo estás? Dice que él está desde Lotes de Peralta, Heredia. Muchas bendiciones, Oscar. Que el Señor lo bendiga mucho. Aquí también está Marisol. Marisol, que el Señor te bendiga mucho. Dice, queridos pastores, por darnos el alimento espiritual que nos edifica. Feliz noche. Ella también reside en Cartago. Ahí estarían los... Y también para Elizabeth, ahí está Cecilia, su esposo. Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga. Y dice que Oscar, que le manda muchos saludos. Saludos, Oscar. Un saludo también para Irma Macís, Bernabé, Panamá. Para Meilin, para Linda, Así Pamela, es. Para Gustavo, para Gigi, para todos ellos un abrazo. Y para la gente de la iglesia, las mujeres que se conectan, pero que no reportan, Lorena, Maruja, ahí está también Isabel, toda Chirle, un abrazo. Bueno, un abrazo para todos. Estamos hablando de, bueno, hoy que es Domingo de Resurrección, que digamos la resurrección del Señor pues es el evento eje central de nuestro caminar cristiano, sobre el que se cimenta nuestra fe, nuestra creencia, porque dice la palabra que si Jesús no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Entonces, estamos hablando de que fue un hecho histórico fácilmente comprobable. De hecho, hay algunos historiadores no cristianos que dan cuenta de que fue algo que sucedió y todo eso a raíz de todo lo que han recopilado, ¿no? Entre ellos testimonios de los discípulos, el Señor se apareció y bueno, físicamente la tumba vacía como tal, pero estábamos hablando de algo que pudiéramos usar nosotros así como más en nuestro diario vivir, como para que pudiéramos demostrar que efectivamente Jesús resucitó, y uno de ellos es nuestro proceso de conversión, ¿no? Nuestro testimonio, nuestra vida misma. Entonces, la mejor manera de demostrarle a alguien que creemos en un Cristo vivo y que el Señor se levantó de los muertos es que si no hubiera sido así, nosotros no seríamos lo que hoy somos. Seguiríamos muertos en nuestros delitos, viviendo una vida desastrosa, triste como tal, sin esperanza, pero hoy, como decía Pablo mismo, soy lo que soy por la misericordia del Señor. Entonces, un propósito de vida, pastor. Exacto. Entonces estamos hablando de todo eso, del proceso de conversión como tal, que la conversión tiene que implicar en un cambio radical, ¿no? Cambiar el camino, de hábitos, de costumbres, que la conversión o el encuentro personal con el Señor ocurre cuando uno generalmente está haciendo las cosas que tradicionalmente hace, que fue lo que le pasó a Pablo. Y entonces queríamos repasar algunas características de Pablo para que nos sirva de ejemplo, porque es quizás el ejemplo más gráfico de lo que es una conversión total, ¿no? Entonces Pablo mismo, él se presentaba como un blasfemo, como una persona que, aunque era muy educado, culto, políglota, era un fariseo reconocido, instruido a los pies de Gamaliel,
pero era muy celoso de las tradiciones y ese mismo celo lo llevaba a sentir un odio tremendo por los cristianos, que eso él mismo lo expresa en el capítulo 9, en el versículo 1, dice que él respiraba una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, ¿no? Y veía a los cristianos como una secta y hacía hasta lo imposible para obtener cartas de autorización para ir a asolar iglesias, ¿no? Y entonces él comienza todo ese proceso y camino a Damasco, pues tiene ese encuentro personal con el Señor. Y hay algo importante, ¿no? Todo es importante, pero que cuando él reconoce el señorío del Señor, él inmediatamente le dice, Señor, ¿qué quieres que haga, no? ¿Qué quieres que haga, no? Entonces, no hay un proceso de conversión en nuestra vida si antes no reconocemos que es Dios el que debe dirigir nuestra vida, que le demos nosotros el señorío. Porque hay mucha gente que le dice Señor, Señor, pero el mismo Señor lo dice, no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de Dios, ¿no? Porque una cosa es decirle Señor y otra cosa es que uno le dé el señorío, ¿no? Esas son dos cosas diferentes. Pablo le dio el señorío al Señor y inmediatamente con la pasión que lo caracterizaba, Señor, ¿qué quieres que haga, no? Inmediatamente el Señor más bien tuvo que frenarlo un poco y decirle tranquilo, o sea, tienes que ir a tal lado y allá se te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y eso debería ser lo que lo mueva a uno, ¿no? Si usted ha tenido un encuentro personal genuino con el Señor, usted no se puede quedar ahí esperando a ver qué va a pasar, porque dice que si usted está simplemente esperando que el Señor regrese, usted es el más digno de conmiseración, ¿no? Usted tiene que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? Hay tanto por hacer en la obra del Señor. Así es. La mies es mucha, los obreros poco, Así entonces no se quede ahí estático. Por eso es que se le llamaban los del camino, mire, porque vamos para aquí, para allá, Claro, aquí. vamos, La iglesia es una iglesia que se mueve, no puede estar estática, ¿no? Entonces, tiene que haber en cada uno de nosotros un proceso de transformación, ¿no? O sea, y que sea realmente el Espíritu de Dios el que nos motive. Por eso Pablo la tenía clara y él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, mire? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿no? Hay personas que tristemente se intimidan a predicar el Evangelio, a hablar de la palabra, ¿no? O sea, tal vez no les da vergüenza decir que son cristianos porque, pues, hoy en día todo el mundo dice que es cristiano, ¿no? Pero el tema no es avergonzarse de que uno diga que es cristiano, avergonzarse del Evangelio, de predicar la palabra. Acuérdate de lo que Pablo decía, es que lo que yo he recibido por gracia, yo lo tengo que dar por gracia. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas características rápidamente en estos minutos que nos quedan, que nos debería caracterizar a todos los que decimos que somos hijos de Dios? Acuérdate que los pueblos tienen sus características, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a un hijo de Dios? Bueno, primera de Juan 5:2 dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces, un verdadero hijo de Dios guarda la palabra del Señor, la cumple, camina en obediencia. Esa es la mejor manera de mostrar que Cristo ha resucitado cuando nosotros, guiados en sus enseñanzas, en su evangelio, caminamos conforme a lo que está escrito. ¿Qué más? Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, los hijos de Dios no practican pecado, el que es nacido de Dios no peca. Somos luz. Dice, pastor, pero ¿cómo así que no peca? Bueno, obviamente estamos hablando de pecados de muerte, ¿no? Porque hay pecados que no son de muerte, que contristan al Espíritu de Dios. Hay cosas que deberíamos hacer y no las hacemos, que no nos separan de Dios, pero que contristan al Espíritu. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es pecado. Entonces, un buen hijo de Dios es obediente, no practica pecado. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos debería caracterizar ahora? Que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Pastor, y entonces no todos los que van a las iglesias cristianas son guiados por el Espíritu de Dios. No todos. Es más, hay mucha gente que va a las iglesias cristianas que ni siquiera han nacido de nuevo, ¿no? Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si algo que nos caracteriza a nosotros es que somos pacificadores, es decir, tenemos que llevar otra vez en amistad a aquel que está enemistado con Dios, volverlo en amistad con Él, porque hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Mateo 5:44 dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, ¿qué caracteriza a un hijo de Dios? Miren, ama al enemigo. A veces dice, pastor, pero ¿cómo que ame al enemigo si el Salmo 18 dice que yo tengo que perseguir al enemigo y acabarlo? Bueno, acuérdate que hay enemigos internos y hay enemigos externos. Si el enemigo es interno, es decir, el viejo hombre, ese es el peor enemigo que tenemos, ese hay que perseguirlo y aniquilarlo. Acabar pero si el enemigo es externo, es la gente que nos rodea, el consejo del Señor es, ame a su enemigo. ¿Y cómo lo puede uno amar? No le haga daño. El que ama no hace daño, entonces no ame, más bien ore por ellos, bendigan a los que los maldicen, ¿no? Entonces, hay que identificar al enemigo. Y primera de Juan 3:1 dice que si hay algo que caracteriza a los hijos de Dios es que el mundo
pues obviamente no nos conoce porque no le conoció a Él, ¿no? Ahora, si somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando el Señor venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, ¿no? Si algo que nos debería caracterizar a nosotros somos incorruptibles. es que somos parecidos a los hijos por lo general se parecen a los padres, ¿no? Entonces, la recomendación... Llegar a tener la mente de Cristo, ¿no, pastor? La recomendación es... que haya en nosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús. Sí. Para eso tenemos que pensar como Él. Sí. Póngase el uniforme del cristiano. Hoy estamos hablando en la iglesia que si hay algo que a uno le da autoridad son los uniformes, ¿no? La imagen. Y el uniforme del cristiano es su testimonio, ¿no? Por eso dice Colosenses 3:12, dice vestidos, pero no cualquier prenda. Mire, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? Y entonces, imagínate que el Señor le decía a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Sí. Entonces, qué importante es que uno se pregunte, aunque uno no depende de la opinión de los demás, pero siempre es bueno saber qué dice la gente. Mire, sí. ¿Quién dice la gente que somos? Realmente nos reconocen como cristianos, como hijos de Dios, estamos dando buen testimonio. Es una buena pregunta, ¿no? Saber exactamente qué es lo que la gente nos percibe. Estamos por medio de nuestra vida, mire, proyectando a ese Cristo vivo que decimos que creemos en Él y que ha resucitado. Realmente es nuestro testimonio. Exacto. Un buen instrumento para que la gente pueda conocer a ese Cristo que predicamos. Y apoyarse, ¿no? Apoyarse en uno y tener esa guía. Sí, tremendo, importante, ¿no? Entonces, digamos, como conclusión, ¿qué podríamos decir? Bueno, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues, como decíamos ahorita, no es que un acontecimiento que recordamos una vez al año. Obviamente es una verdad plena que debe transformar nuestra vida desde el momento en que usted le entregó su vida al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en su presencia, o sea, día a día, ¿no? Es algo que no solamente lo recordamos, sino que lo demostramos por medio de nuestro vivir, ¿no? O sea, si Cristo está vivo, entonces podemos confiar plenamente en Él y en un Cristo vivo, en un Cristo santo, en un Cristo que nos puede guiar a tomar nuestras decisiones, ¿no? Esperanza. Si bien la tumba está vacía, mire, que sea válido ese sacrificio, ¿no, pastor? Claro, que sea válido. Que haya, o sea, definitivamente no es que cuando uno que le ha entregado su vida al Señor, uno por medio del testimonio comienza a dar muestras y pruebas, uno está haciendo decir, Señor, tu sacrificio no fue en vano, ¿no? Exacto. Aquí estoy, Señor, mostrándole al mundo, a todos los que me conocen, que realmente lo que hiciste en la cruz valió la pena, que es un Cristo vivo, y todo eso, ¿no? Garantía de nuestra vida eterna, ¿no, pastor? Exactamente, mire, y como dice, y en línea a eso, mire, por eso es que Pablo se preocupaba tanto por la iglesia, que no es como la gente hoy en día, que muchos líderes que dicen voy a orar por la iglesia y comienzan a orar para que la gente tenga una cantidad de cosas y que consigan plata, que no es que esté mal, o sea, no quiere decir que somos conformistas, que uno no quisiera que los cristianos vivamos bien y todo eso, pero la Biblia lo que dice es gocémonos con lo que tenemos hoy, ¿no? Mañana tenemos más, pues qué bueno, pero la oración de Pablo por la iglesia iba en otra línea. Mira cómo él oraba por la iglesia. Él decía, por lo cual también nosotros, ¿quién? Pablo y los que lo acompañaban a él, decían, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Sí. Y haga extensiva esta oración a todos ustedes que nos están escuchando. Así sea. No cesamos de orar por ustedes, ¿no? Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría, inteligencia espiritual. Eso es lo verdaderamente importante, que nosotros conozcamos cada día cuál es la santa y buena voluntad del Señor, ¿no? Dice Pablo, ¿y por qué oro? Para que ustedes sean llenos del conocimiento, para que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Mire que a la larga es lo que nos va a permitir correr esta carrera, que es una carrera de resistencia, no es fácil. Sí, no es fácil. Hay aflicción, hay adversidades, hay desánimo, hay pérdidas, hay dudas, como lo hablábamos hoy. Si el mismo Juan el Bautista, en medio de su adversidad en la cárcel, decía, bueno, vayan y pregúntenle a él si él es el Mesías, o si hay que seguir esperando, o si tenemos que esperar a alguien más.
el mismo Juan el Bautista, imagínate, el Señor le manda una respuesta como una prenda de garantía. No, hombre, díganle que se está cumpliendo lo que está escrito, que tranquilo, no se preocupe. Entonces, pero es la única manera, Mile, para que no haya duda en nuestros corazones, para que no haya incertidumbre, para que no flaqueemos, es que nos mantengamos firmes, fortalecidos en la fe. Creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual, que es lo que dice Pablo. Entonces, esa es la idea, o sea, sí, el Señor resucitó, lo creemos, sí, pero más importante que si usted lo cree es si usted lo está viviendo, si usted lo está demostrando con su testimonio, porque es la única manera, ¿no? Que realmente la gente diga, mira, a esa persona la conocí y nunca pensé que fuera a tener ese cambio que tiene hoy, ¿no? Y qué habrá hecho, ¿no? Y valió la pena. Algo tuvo que haber pasado, ¿no? Valió y entonces que usted pueda decir, no, hombre, le entregué mi vida a Cristo. Así es. Él transformó mi vida y comencé a sacar lo mejor de mí y comencé a ser un mejor padre, mejor hermano, mejor amigo, mejor siervo del Señor. Comencé a valorar cosas que antes no valoraba, ¿no? Y solamente por medio de la presencia del Espíritu de Dios en mi vida y de un Cristo vivo en el cual creo, amo y en el cual agradezco ese sacrificio perfecto en la cruz. Así es, Señor. Bueno, por ahí anda el asunto. Vamos a orar, vamos a darle oportunidad a la gente que nos ha escuchado. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, o tal vez usted le haya entregado alguna vez su vida al Señor, pero usted no ha entrado en un proceso serio, firme, de una relación con Él, de caminar con Él, pues valga esta oportunidad para que usted marque un antes y un después en su relación con Él. Y ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado clarísimo de que realmente una relación contigo es lo único que me puede mantener firme, en pie, pero una relación de verdad en la cual yo pueda conocerte a través de tu palabra, en la cual yo pueda llenarme de tus pensamientos, pensar como tú, Señor, sentir como tú, caminar como tú. Por eso hoy, Señor, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, amarte, servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero ser un testimonio vivo para aquellos que me han conocido de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias. Amén. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludes ahí a Raquelita y a Carlos y a toda la iglesia. Un abrazo a la distancia. Bendiciones. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, con su programa Sinceridad. Recuerde que la iglesia Efesios 4:23, Cartago Centro, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Ahí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, por si en algo les podemos ayudar. Que el Señor los bendiga y nos vemos hasta entonces. Amén. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.